Muy bien. Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema que es fundamental para poder comprender los tiempos que estamos viviendo. Es una introducción a las profecías de Daniel. Vamos a ir profundizando en cada una de las profecías de Daniel hasta llegar a las profecías finales, ya que son las profecías de Daniel 11, que son las más actuales. Aún así, todas las otras profecías nos competen directamente porque cada una de ellas tiene una luz muy importante. No vamos a leer todos los capítulos de Daniel, sí los más importantes que nos hablan de eventos proféticos para poder dilucidar un poco todo este tema y que ustedes también puedan aprender todas estas cosas para poder enseñárselas a otros. ¿Ok? Yo creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales nosotros debiésemos buscar el conocimiento, no para guardarlo para nosotros mismos, sino para compartirlo con aquellos que desean escucharlo, no con cualquier persona, sino aquellos que verdaderamente tienen un interés en aprender. Así que, bueno, sin posponer más esto, vamos a comenzar con una oración para que sea Dios el que dirija cada una de mis palabras y que no sean cosas que se me ocurren a mí solamente. ¿Ok? Que inclinemos el rostro para poder orar y pedir la dirección de Dios. Ahí donde está. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos muy agradecidos porque ya es sábado y también te deseamos un muy feliz sábado, Señor. En esta hora estamos aquí reunidos en tu presencia para buscar justamente de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos tu dirección en esta hora porque sin ti nosotros estamos perdidos completamente a la hora de vivir, a la hora de estudiar las Escrituras, Señor. Tú eres el único que nos puede guiar a la verdad absoluta. Por eso buscamos de ese Espíritu de verdad que prometió Jesús antes de ascender, para que también podamos ser llenos de este Espíritu y tener ese discernimiento de lo alto. Hemos cometido algún pecado, Señor, que nos aparta de tu presencia, que no permite que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que tú nos perdones, que perdones nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, que nos ayudes, Señor, a mantenernos firmes en estos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en día. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos, no por nuestros propios méritos, sino confiando en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con este estudio donde vamos a estar estudiando la profecía de Daniel 2. En Daniel 2, bueno, todo el libro de Daniel es un libro extraordinario, la verdad, a mí me encanta el libro de Daniel. Toda la historia de Daniel, no solamente la parte profética, pero hoy día, bueno, y a partir de esta serie de estudios que vamos a estar haciendo, solamente vamos a centrarnos en la parte profética. Pero aún así, antes de pasar directamente al libro de Daniel, y les pido por favor a los que entran que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Antes de entrar directamente de lleno a lo que es el libro de Daniel, vamos a ver en Primera de Pedro, que de hecho este era mi objetivo. Yo quería leer las dos cartas de Pedro, ¿sí? Capítulo por capítulo, ir tratando cada clase de un capítulo diferente, pero se los voy a dar de tarea, que ustedes los lean, que busquen la dirección de Dios, que los lean, lo estudien, versículo por versículo, así vayan analizando cada uno de ellos y vayan relacionándolo con lo que hemos ido estudiando durante todo este tiempo, porque la verdad es un libro que no me deja de sorprender, o sea, cada vez que lo leo son cosas muy, pero muy interesantes que habla sobre todo respecto de los tiempos, etcétera. Y bueno, justamente por eso es que vamos a leer algunos versículos de Primera de Pedro. Vamos a leer los primeros versículos para ratificar lo que ya hemos estado estudiando, para confirmar bíblicamente todo lo que
se les ha estado presentando durante estos últimos tiempos. Primera de Pedro 1, versículos del 1 al 5, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, aquí Pedro le está escribiendo a todos los, tanto judíos como gentiles, ¿sí? que no eran judíos, pero que sí habían creído en Cristo, sí, a todos los cristianos que estaban en toda esta zona, ¿verdad? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que sería básicamente lo que hoy es Turquía. Pero más allá de eso, muchas personas dicen, no, aquí le está hablando a los dispersos después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, pero eso no puede ser posible porque Pedro murió antes que eso sucediera. Por eso acá cuando habla de la dispersión y habla de los expatriados, básicamente se refiere a estos cristianos que entendían de que la tierra no era su patria, que el mundo no era su hogar, sino que esperaban esa patria venidera, ¿verdad? Y estaban dispersos, obviamente, porque también Jesús les había encomendado ir hasta lo último de la tierra a predicar el evangelio, y además también les había anunciado que iba a haber una destrucción del templo, que cuando leemos Mateo 24, leemos dos eventos mezclados en un solo relato, en donde Jesús les habla tanto de la destrucción del templo en el año 70, como también de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Pero muchos judíos sabían, ¿sí? Que eran cristianos, que habían creído al mensaje de Jesús, sabían que venía una destrucción en Jerusalén, por lo tanto, se fueron antes, otros, bueno, se fueron en el mismo momento casi de la invasión, cuando vieron que vinieron los ejércitos romanos, plantaron su estandarte allí, los judíos se dieron cuenta de que de eso había hablado Jesús, y bueno, los judíos cristianos se fueron de ese lugar, migraron a otras partes, y allí vino la destrucción de Jerusalén. No murió ni un cristiano ahí en ese momento, nos dice el relato histórico. ¿Okay? Eso como un paréntesis. Seguimos, elegidos, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y aquí es donde mezclamos ese versículo. Muchos son llamados, de hecho todos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo es que Dios elige? ¿Cómo es que Dios escoge? A través de la santificación del Espíritu. Debemos aceptarlo, básicamente, ¿verdad? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo somos santificados por el Espíritu? A través del bautismo. ¿Y para qué somos santificados en el Espíritu Santo? ¿Para desobedecer? No, para obedecer. ¿Qué obedecer qué cosa? Para obedecer a Dios, su palabra, su ley, todo lo que tiene que ver con su palabra. Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué nos hizo renacer? Porque las aguas del bautismo muere el viejo hombre, mueren los pecados y renace un nuevo hombre por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que creemos que Jesús resucitó de los muertos y está en el cielo hoy en día, ¿verdad? En el lugar santísimo, y nos acogemos a eso, y nos aferramos a eso. Por medio de la fe, nuestros pecados son perdonados, y así es donde hemos renacido para una herencia incorruptible, versículo 4, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está reservada esa herencia? ¿Ah? Por eso es que esos 1000 años después de que Cristo venga van a ser en el cielo y no en la tierra. Y la misma palabra de Dios lo está diciendo. Pues nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en el tiempo postrero o en el tiempo final.
está preparada esa salvación, ¿verdad? O sea que tiene un momento, tiene un tiempo, el tiempo final. Dios sabe cuál es el tiempo final y nos indicó también a través de las profecías cuándo sería ese tiempo. Pero lo más importante es ser guardados por nuestra propia fuerza, por nuestra propia fortaleza, no, por el poder de Dios mediante la fe. Eso es justificación por la fe. Eso es santificación por la fe. Mediante la fe aceptamos el poder de Dios en nosotros para que podamos ser guardados, limpios, incorruptibles, incontaminados e inmarcesibles. Por lo tanto, cualquier persona que le diga, no, usted va a pecar hasta el día que se muera, está diciéndole una mentira increíble. En parte es verdad y en parte no. O sea, si nosotros verdaderamente vivimos en Cristo, no peca. Todo aquel que vive en Cristo no peca, dice Juan. Por lo tanto, nosotros también debemos entender esto y comprender de que es posible para nosotros vivir sin pecar, solo que requiere de una comunión con Dios tan cercana y tan cerrada como la que tuvo Cristo. Es difícil, claro, es difícil para nosotros, pero bueno, es un misterio, también es un misterio. Pero podemos ser guardados mediante el poder de Dios, mediante la fe. ¿Cómo se incrementa la fe? La fe se incrementa mediante el oír la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios, escuchar, leer, estudiar sus escrituras, tener esa comunión personal con Dios, la oración privada en secreto, como vimos la semana pasada, para poder mantenernos en esa sintonía directamente con Dios. Y ahora pasamos a la parte profética, versículo 10. Primera de Pedro 1. Pedro hablando sobre esto, de los profetas. ¿Qué estaba hablando? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ya a estos profetas se les reveló justamente esta gracia, o sea, la venida de Cristo, ¿verdad? La primera venida y la segunda venida de Cristo. Y ellos indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué persona y qué tiempo? ¿Por qué qué persona y qué tiempo? Porque justamente las profecías indicaban a uno, indicaban a el Mesías, ¿verdad? Indicaban al Cordero de Dios, a ese Salvador prometido desde Adán, desde la creación, desde antes de la creación del mundo ya estaba planificado que Cristo viniera en el año 4000. Y había un tiempo estipulado. Y eso lo vamos a ir estudiando en las profecías de Daniel, cuando lleguemos al capítulo 9, ¿verdad? Ya eso va a ser en el transcurso de los estudios. Pero es importante que recordemos esto, de que Cristo estaba anunciado, y no solamente su primera venida, sino también vamos a ver cómo en Daniel 2, su segunda venida, también estaba profetizada, también estaba anunciada. Como dice acá, el cual anunciaba de antemano, o sea, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, era el que les anunciaba, que los inspiraba a escribir estas profecías, y anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Y esto se ve claramente en Isaías 53, lo vemos claramente en Daniel 9. Vemos los tiempos, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, también hay otras profecías que hablan de la gloria postrera, ¿okay? De la segunda venida de Cristo cuando venga en gran poder y gloria. Y los profetas escudriñaban todo esto, buscaban, querían saber más. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Entonces allí vemos algo fundamental. Los profetas escribieron las profecías, pero nunca terminaron de comprenderlas del todo, sino que a ellos simplemente se les dijo, escribe las palabras de esta visión. Y ellos escribían, trataban de indagar, trataban de saber de qué se trataba, se les revelaba cierta luz, pero no toda la luz, sino que también eso era para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos eran administradores
de estas profecías que hoy día están siendo anunciadas, que ya venían siendo anunciadas desde hace años atrás, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Imagínense, los ángeles anhelan escudriñar en estas profecías, anhelan tener acceso a estas revelaciones. Pero Dios, en su gran misericordia, para hacernos partícipes, juntamente con Él, de esta obra, Él nos la revela a nosotros. Y también Jesús no era el único que estaba indicado en las profecías, también habría un tercer Elías indicado, lo tenemos en Malaquías 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, también estas personas escudriñaban a qué persona y qué tiempo indicaba que eso sucediera también. Ahora, si ellos lo escudriñaban, nosotros lo vamos a pasar por alto de decir, no, mira, eso del tercer Elías es solo un pueblo, en realidad no es una persona, no, no puede ser. Los profetas solo existían antes, hoy en día ya Dios no puede enviar a nadie. ¿Estamos seguros de esto? Dios, toda la historia de la humanidad, obró de una manera, siempre enviando a un líder que dirigiera a su pueblo cuando éste se apartaba de la verdad bíblica, cuando se apartaba de la verdad pura y sin mancha. Dios siempre enviaba un líder para volverlo a enderezar en la senda. ¿Ustedes creen que hoy en día, con toda la confusión que hay y tantas religiones y tantas cosas por acá, por allá, Dios sería, le falta poder para poder elegir a un siervo, para que él también pueda indicar estas cosas, para que él pueda guiar al pueblo de Dios al encuentro con Cristo en su segunda venida? Claro que no le falta poder, claro que se cumple la profecía y claro que Dios ya envió a ese mensajero y es Víctor Sambisa. Pero ¿de cuáles profecías habló Pedro? Ya se los adelanté un poco. Vamos a estudiar el capítulo 2 de Daniel. ¿Okay? Vamos a ir viendo esta historia. Es una historia que la verdad a mí, cada vez que la leo, me cautiva mucho. A pesar de tener casi 40 versículos este relato, para mí es una de las historias, entre todas son increíbles, pero para mí es una de las historias más increíbles, porque aquí se ve netamente la mano de Dios de una manera increíble. O sea, no hay explicación humana para esto. Vamos a ver. Versículo 1 del capítulo 2 de Daniel y seguimos leyendo hacia adelante. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, se le fue el sueño. Nabucodonosor fue uno de los últimos reyes de Babilonia. Babilonia, el gran imperio que existió en algún momento de la historia. Busque un libro de historia, busque sobre Babilonia. Y este rey tuvo un sueño y se le fue el sueño, se le olvidó. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Muy bien, era lo lógico, ¿no? El rey tuvo un sueño, dice, denme la interpretación del sueño, bueno, dime qué soñaste, así yo te digo lo que significa. Y respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Así, súper corta, ¿no? Si no me muestran el sueño, yo lo olvidé, pero ustedes tienen que decirme lo que soy. Si no, los mato. Increíble, ¿no? Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces tenía tanto la contraparte, ¿verdad? Tanto lo uno como lo otro. Y no le decían el sueño, les tocaba la muerte y sus casas y todo
herederos y sus familias, todos iban a ser, pero aniquilados, hechos pedazos. Pero si le mostraban el sueño, también le iban a dar riquezas, favores, gran honra, y los iba a poner como gobernadores, etcétera. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Ellos pensaban que estaba jugando, porque ¿cómo te vamos a decir lo que soñaste? Si no podemos estar en tu mente, no sabemos. Es imposible, ¿no? El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido, ya que le estaban dilatando más el asunto. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Ojo que el rey Nabucodonosor era muy sabio y era muy inteligente también, no era como un rey que lo podías manipular así de fácil. Por eso él se dio cuenta de las intenciones ocultas de los sabios. De hecho, ¿cómo sabemos que él era una persona muy sabia? Bueno, él sitiaba a los pueblos para conquistarlos, los sitiaba, construía muros alrededor de los diferentes pueblos y reinos, y hasta que se morían de hambre, ¿verdad? Y bueno, ellos se rendían para no morir de hambre, y él se los llevaba en cautiverio, ¿sí? Se llevaba a la gente común y corriente, digamos, para trabajar, ¿sí? Como esclavos, digamos, pero igual los tenía bien, digamos, o sea, como que se los llevaba a vivir con él en su imperio, pero a los sabios y a los más sabios de cada reino y de cada reino conquistado, él los tomaba para sí, como para que le sirvan a él, y los educaba en sus universidades, y también escuchaba como sus conocimientos y absorbía sus conocimientos y la sabiduría de todos ellos. No era una persona que simplemente era una persona cerrada que dice yo tengo la razón y nadie sabe más que yo. Y aquí vemos algo fundamental, porque más adelante en el libro de Daniel vemos también la conversión de Nabucodonosor de todos sus dioses paganos al Dios del cielo. Y allí es donde vemos que esto ocurrió porque su corazón era muy sincero, más allá de su orgullo y su ego y todo lo que él eh, tenía ya como preconcebido. Su orgullo no era más grande que su sinceridad de querer aprender la verdad. Y debiésemos aprender de Nabucodonosor. Pero bueno, seguimos leyendo. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Esto era algo insólito, nunca había ocurrido. Porque el asunto del rey demanda, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y aquí eh, cabe destacar algo. En el capítulo 1 de Daniel, Daniel y sus tres amigos, que los llamaron Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos se llamaban en realidad Ananías, Misael y Azarías. Estos cuatro jóvenes también estaban dentro de todos los sabios, ¿sí? Dentro de los sabios, pero no fue convocado a interpretar el sueño del rey Nabucodonosor en aquel momento. Pero sí había muchos sabios, astrólogos y de todo tipo de adivinos aquí en este lugar. Hombres de ciencia, hombres de espiritismo, etc. Se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, y ellos eran solo unos jóvenes. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente?
Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Muy interesante que le pregunta a Arioc, ¿verdad?, ¿por qué sucede esto? Y luego entra en presencia del rey, ¿sí?, para pedirle que le diese tiempo. En tiempos antiguos, uno podía entrar así como así al rey sin que él te invitara a que pases a sus aposentos. Cualquiera que entrase era muerto en el instante. No podías irrumpir en la presencia del rey. Vemos también esa osadía también de Daniel, pero a la vez también su humildad y su inteligencia al preguntarle a Arioc de esta manera. Entonces se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen por los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Es muy interesante, ellos oran y Dios le revela la respuesta a esa oración de noche mientras él dormía. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues no nos has, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y aquí vemos dos cosas muy importantes. Primero, que luego de recibir una respuesta a su oración, él no se va así a lo loco delante del rey o delante de Arioc a decirle, bueno, yo voy a darle la interpretación al rey, sino que primero, nuevamente, hizo lo mismo que hizo al principio: orar a Dios, esta vez ya no pidiendo, sino agradeciendo. ¿Cuántas veces nosotros oramos por ciertas cosas y cuando se nos responden esas oraciones, nos arrodillamos para agradecer a Dios por esas bondades? A veces en el afán y en la emoción del momento y que todo sucede tan rápido se nos olvida. Y lo hacemos ya después, de noche, cuando, es cierto, Dios me dio, gracias Dios. Pero en el momento, cuando sucede, es muy importante esto, ¿no? Ahí vemos también esa sintonía con Dios que tenía Daniel y por eso es que él lo utilizó de esa manera. Y también sus amigos, obvio. Sus amigos también intercedieron. Se les reveló justamente el sueño del rey. ¿Y cuál era este sueño del rey? Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Sí, ese fue el nombre que le pusieron eh, cuando llegaron a Babilonia, les cambiaron el nombre. Ellos tenían nombres dedicados a Dios. Y Daniel significa Dios es mi juez, así Ananías, Azarías, Misael, también tienen una connotación eh, directamente hacia Dios. Su significado tiene que ver con Dios. Pero los nombres que les pusieron fueron dedicados a los dioses que tenían en Babilonia, a estos dioses
O sea, como que los dedicaron básicamente a sus deidades. Entonces respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Vemos la humildad de Daniel también, ¿verdad? Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien, este es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Pero no nos deja solo en esto, también nos da la interpretación, y esto es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada, como nos dice la misma escritura, ¿verdad? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si pedimos el Espíritu Santo, podemos entender y podemos encontrar todos los versículos que están relacionados con un mismo tema, porque la Biblia se explica a sí misma. ¿Okay? La Biblia se explica a sí misma, y aquí vamos a ver la interpretación de este sueño. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Perdón que me quedó esto encimado. Ahora sí. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y aquí nos está dando básicamente la interpretación de todo esto. Primeramente, la cabeza de oro, Nabucodonosor, o sea, Babilonia. ¿Sí? Ese imperio tan poderoso, que fue mucho más poderoso en sus manos, posteriormente cuando pasó a sus descendientes, fue destruido, sus descendientes directos. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y aquí, bueno, hoy en día ya tenemos básicamente la respuesta para cada uno de estos reinos, ¿ok? Tenemos la cabeza de oro, que representa a Babilonia, que históricamente
estuvo entre el 609 y el 539 antes de Cristo. Después tenemos estos años de 609 al 539 y es cuando ellos fueron consolidados como imperio, digamos, poderoso, reinante, como autoridad total. ¿Okay? Pero sus principios, los principios de Babilonia, vienen desde mucho más atrás. ¿Okay? Vienen desde la Torre de Babel, desde Nimrod, por esos años. Bueno. Después tenemos los pechos y los brazos de plata, que representan otro reino. ¿Cuál es el reino que vino después de Babilonia históricamente? ¿Quién conquistó Babilonia? Bueno, los medos y los persas a través de Ciro. Y eso también está en la profecía bíblica. Mostramos en el estudio que mostramos de profecías cumplidas, pero igual se vuelve a repetir acá, desde el 539 hasta el 331. Los medos y los persas fueron los que conquistaron Babilonia. Posteriormente, bueno, es muy interesante los metales, porque en Babilonia se usaba la moneda principal que se usaba y todo lo que se usaba para construir, todo era el oro. Todo se construía con oro, los palacios reales, todos los leones que hacían con alas, porque el león con alas era como el símbolo del escudo, entre comillas, de Babilonia, digamos, y vemos toda esta simbología siempre en oro. En Medo-Persia, perdón, la moneda principal siempre fue la plata, sí fue conocido como el reino de la plata. Los griegos, ellos utilizaban el bronce en sus escudos y en sus espadas. Era como su metal predilecto, digamos, el bronce. Grecia fue la que conquistó a Medo-Persa, a los medos y los persas, a través del emperador Alejandro Magno. ¿Okay? En solo 10 años, él conquistó casi todo su imperio. Y luego este imperio se dividió, siguió teniendo poder, pero ya fue más debilitado, hasta que llegó Roma en el 168, que son los que representan las piernas de hierro. Este imperio romano que reinó durante más de 500 años, y que lo vemos aquí históricamente justamente en el tiempo de Jesús. Aquí concuerda también con este relato, desde el 168 hasta el 476, fue cuando este imperio no cae ni fue conquistado por ningún otro imperio, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Por lo tanto, este imperio de Roma, que es el cuarto reino, que desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuza y quebrantará todo, que es un reino de hierro, que justamente sus armas, todo era hecho de hierro. Este reino no fue conquistado por ningún otro, sino que fue un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por lo tanto, aquí tenemos estos reinos divididos. Roma, el Imperio Romano básicamente estuvo en lo que es Europa, el parte del norte de Asia, en todo lo que sería Palestina, ¿sí? Fue un imperio que se expandió en gran medida, pero después se fue dividido y fueron formadas diferentes tribus bárbaras. Tenemos los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los érulos, los anglosajones, que fueron los que dieron comienzo a diferentes países que hoy en día están consolidados como países. Pero ahí vamos a ver
en el transcurso de los estudios de estas profecías, sobre todo cuando lleguemos a Daniel 7, Daniel 8, vamos a ir viendo cómo estas profecías, o esta profecía específica que se le fue revelada en un sueño a Nabucodonosor, después es mayormente explayada, es mayormente profundizada en las características de cada reino y nos va confirmando aún más lo que ya les mencioné acerca de los reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y bueno, después este reino romano dividido. Y bueno, no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ya en los días de que estos reyes se van a tratar de mezclar por medio de alianzas humanas, a través de la historia siempre se trataba de casar a la princesa de un reino con el príncipe del otro reino para unirse, ¿verdad? A través de casamientos. Esto simboliza en parte esas uniones, como también los tratados que hoy en día se firman a través de la ONU, y vemos aquí, ¿verdad?, al Papa con todos esos líderes religiosos y esos líderes políticos, todos le rinden cierto respeto y pleitesía. Vemos a él al medio como el anfitrión, ¿verdad?, de toda esta reunión, y, y aún así hay mucha gente que dice, no, el Papa ya no tiene poder, el Vaticano ya no tiene poder, cuando en realidad él es quien maneja todos los hilos, es el vicerregente de Satanás en la tierra, es el Papa. Y debemos esto entenderlo así y debemos hablarlo así tal cual, porque cuando llegue el momento, los que hoy no creen van a creer gracias a que nosotros le dijimos estas cosas, porque se viene una segunda Inquisición, se viene una segunda persecución, se viene la ley dominical, se viene el tercer templo de Jerusalén, el Papa de turno sentado ahí en ese lugar, diciendo, no, ya el sábado no existe, ahora es el domingo y vamos a adorar a Dios en el domingo y va a ser el día del clima y el día de la familia. Y todo lo que hoy en día están haciendo a través de las sociedades secretas y el espiritismo, y apariciones por aquí y apariciones por allá, y milagros por acá y milagros por allá, que si nosotros no hablamos estas cosas ahora, cuando pase, mucha gente va a ser engañada. Por eso debemos aprovechar el tiempo presente. Hoy día hay aparentemente una tranquilidad, a pesar de las crisis y las pandemias y todo lo que pueda suceder. Hay una tranquilidad que se vive en el mundo. ¿Ok? A pesar de las guerras y todo eso, nosotros, por lo menos aquí en esta parte del mundo, aún estamos tranquilos y debemos aprovechar este tiempo para poder predicar este mensaje y para poder compartirlo con otros. Más allá del tema religioso, tiene que ver con las vidas humanas que están en juego y las personas que están siendo engañadas y están siendo arrastradas hacia este engaño, aún sin saberlo. Aunque nos tilden de conspiranoicos, ¿no? Y que tú siempre vives las conspiraciones y todo eso, pero es que es, el que no lo vea es porque verdaderamente le falta estudio de la historia, le falta eh, ponerse un poco más a ver verdaderamente quiénes son los que están detrás de todo lo que está sucediendo, y ver menos televisión, porque la televisión te muestra lo que quieren que veas solamente, no te muestra la verdad, y buscar de Dios para que te muestre la verdad. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ya nos vamos imaginando quién es este reino que el Dios del cielo levantará. ¿Cuál es este reino? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar el misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, aquí vemos varios puntos importantes. Primero, la humildad de Daniel, ¿verdad? De no solamente aceptar el cargo de él como gobernador, sino también interceder por sus amigos. Bueno, vemos también la sinceridad de Nabucodonosor, de al darse cuenta de que este era el sueño, porque imagínense, a él se le había olvidado el sueño. Viene este de joven, de unos 20 años habrá tenido, y viene y le dice, mira, Dios a mí me reveló el sueño, y empieza a decirle todo el sueño. Imagínense la cara de este Nabucodonosor, ya entrado en años, escuchando todo esto, postrarse delante de un joven. Él era el rey, o sea, supremo por sobre toda la tierra en aquel momento. De hecho, fue el rey más poderoso que ha existido en la tierra. Y él humillándose delante de Daniel. Es muy interesante esta parte, ¿verdad? Y allí no solamente es como que lo humilló a Daniel, o sea, se humilló delante de Daniel para poder como reconocerlo a él como supremo, para adorarlo, sino justamente porque sabía que estaba en presencia de un siervo de Dios y se dio cuenta de que el Dios de Daniel era el Dios de todos los dioses, el Señor de todos los señores, el Señor de los reyes. Pero hay algo más importante, hay algo más importante que todo eso. Cristo viene, mis hermanos. Este evento está a punto de cumplirse. Ya hemos pasado a Babilonia, ya pasó Medo-Persia, ya pasó Grecia, ya pasó Roma. El imperio romano ya se dividió, y como vamos a estudiar en los siguientes estudios al respecto de este tema, vamos a ver cómo este imperio romano dio a luz otro reino que reinó durante 1260 años, como la profecía lo indicaba, que es el Vaticano, el papado. ¿Sí? Por eso se llama la Iglesia Apostólica Católica Romana, ¿sí? Porque viene de los romanos, justamente, viene de Roma. Y bueno, aquí vemos que ya estamos en la última, estamos en el tiempo extra. Y este evento que ustedes ven aquí en esta imagen de fondo tan bonita, viendo a Cristo llegando allí desde Orión, toda la gente alegre y feliz, toda esta gente anteriormente la pasó fatal. Los vemos aquí felices. Siempre vemos esta imagen como nuestro sueño a cumplir, pero toda esta gente que está aquí de pie viendo a Cristo venir, la han pasado fatal, malísimo, o sea, han pasado las peores, han pasado las peores. De hecho, según mi pensamiento, y esto es una opinión personal, que van a haber dos tipos de salvos, los muertos en Cristo que van a resucitar, y los 144.000, que son literales, 144.000 seres vivientes, literales, y van a haber muchos mártires. Yo creo que los mártires la van a sacar muy barata, entre comillas, digamos, que van a sufrir menos que los 144.000, que ellos van a sufrir una angustia, pero increíble. Lo vamos a ir viendo esto en el transcurso del estudio de estas profecías. Y esto es algo importante, mis amigos, conocer las profecías. 1 Corintios 13 nos habla del amor. Y el amor y el amor y todo lo que se predica en todos lados. No, lo importante es el amor y que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Es importante seguir el amor.
y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No es que vayamos a inventar profecías y que nos hagamos los profetas como en muchas iglesias. No, es que la profeta dijo y el profeta dijo. Esos son falsos profetas. La profecía ya está revelada en la Escritura. Un profeta no va a venir, mira, mañana te vas a ir, vas a encontrar un trabajo y tu familia va a hacer esto. Son falsos profetas, esos son adivinos, corren y nadie los mandó a correr. Las profecías que nosotros debemos profetizar son las que ya están reveladas para nosotros. Esas son las que debemos buscar. Porque si no entendemos estas profecías que ya están escritas y reveladas por hombres que sabemos que fueron santos, y santos en el sentido de que se dedicaron a Dios toda su vida, tenemos ese testimonio no solamente de uno, sino de varios hombres, y ni siquiera entendemos esas profecías, ¿cómo vamos a procurar eh, entender nuevas profecías, nuevas revelaciones? No, eso no existe. No existe, mis hermanos. Menos de personas que no están en la verdad pura, tal cual es, que no guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo ellos pueden tener un poder que Dios no les ha dado? Que Dios no les puede dar, porque no obedecen. Por eso, nosotros debemos tener en cuenta lo que vimos al principio. Mediante la fe en el poder de Dios, mediante la santificación en el Espíritu, que hemos sido elegidos para obedecer. Como consecuencia va a venir la obediencia. La obediencia no viene sola. La obediencia viene como consecuencia de nuestra santificación. Por eso procuremos los dones espirituales, sigamos el amor, pero sobre todo profeticemos, prediquemos este mensaje, compartámoslo con los demás. Este video va a quedar grabado. Comparte este video con alguien a quien te gustaría que conozca estas cosas. No para tener más visitas ni que hacer más famoso el canal, sino porque de verdad tú tienes un deseo en tu corazón de que otras personas conozcan de esto. Esto viene el 2031 y eso se va a cumplir a como dé lugar. El que quiera creer, que lo crea, y el que no, que tenga las consecuencias. No es una amenaza, es una advertencia. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Dios. Padre, estamos infinitamente agradecidos y no tenemos palabras para agradecerte por toda la luz que tú has estimado derramar sobre nosotros, seres humanos tales que no tenemos ningún mérito en nosotros para recibir todo esto. Pero hemos sido bautizados en la muerte y en la resurrección de Cristo, y hemos creído a tu mensaje, y hemos sido santificados por tu Espíritu. Te buscamos de corazón. Por eso te agradecemos de que tú nos oyes, y de que tu Espíritu de verdad nos acompaña en todo momento, para poder aclarar las cosas que no entendemos. Señor, ayúdanos a comprometernos contigo, a comprometernos con las almas que perecen a nuestro alrededor, para poder darles el mensaje de la verdad presente, Señor. Danos la oportunidad de hablar, Señor. Prepara sus corazones duros muchas veces. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Ayúdanos, Señor, porque nuestra inteligencia y sabiduría no es suficiente para poder hacerlo. Gracias te damos por este día. Quédate con nosotros durante el resto de este día y bendice a nuestras familias también a través de nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.